Y la palabra del Señor se lee de la siguiente manera. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. He titulado este tema: porque yo te escogí, yo lo haré. Yo te escogí. A principio, nosotros, como vemos, las Naciones Unidas y todos los gobernantes, todas las noticias señalan que la protección, la seguridad del mundo, de las personas, de todos los países, están en peligro. Hay muchas personas, cantidad de personas, naciones, aldeas, sufren sentimiento de inseguridad, de tristeza, desaliento. Las naciones, con toda no importa la nación más rica, no importa todo lo que tengan ellos, hay muchas naciones que están temerosas. Todas las naciones que tienen todo el poder y la autoridad, hay muchas que están hoy en día experimentando ansiedad, tristeza, porque hay un caos. Hay caos. Pero nosotros, dice, yo te escogí, yo lo haré. Porque el asombro, el trauma, la paranoia, porque todas las noticias hablan de violencia, criminalidad, porque la sociedad hoy estamos viviendo la inseguridad, viviendo el complot del mundo, el complot de los reinos. Y en los cristianos, en las iglesias, también se encuentra ese espíritu de miedo, un espíritu de temor. ¿Por qué? Porque la agenda globalista, la agenda global, vemos que abarca con un paso acelerado, y las personas se preguntan: ¿pero qué le espera a la iglesia en los próximos años? Pero todo este derrumbe moral, todo el derrumbe social que estamos nosotros viendo, impacta, es tan fuerte y afecta a mis hijos, afecta a los nietos, la sociedad. Hay un temor generalizado, no solamente entre los incrédulos, sino en la iglesia. Pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Es que nosotros tenemos en nuestras manos las promesas de Dios, promesas por las cuales nos podemos tener a raya todos esos temores, todos esos miedos, porque podemos vivir en esperanza, con la esperanza que Él nos ha dado a nosotros, porque Él nos ha escogido a nosotros. Y si Él nos escogió, dice: yo lo haré. Y está hablando en este libro de Ageo, en este capítulo 2, los israelitas estaban atravesando tribulación, angustia, había perdido la soberanía, estaban ellos bajo el dominio de los persas, estaban sufriendo. El templo que simbolizaba la presencia de Dios estaba en ruinas, y todo parecía indicar que todos los años ellos seguirían siendo como algo que lo podían azotar, porque estaba estando rodeado de naciones poderosas que en cualquier momento los podían atacar. Ellos estaban temerosos, tenían miedo. ¿Dónde había quedado la promesa que Dios le había dado al rey David, donde dijo que uno de sus descendientes se iba a sentar en su trono? ¿Había algún futuro para Israel? ¿Usted cree que había algún futuro? El panorama de todos estos judíos no era de esperanza. Pero en este momento vemos como en este capítulo 2 de Ageo,
le envía a Dios al gobernador de Judá un mensaje sorprendente. Le envía un mensaje que a través del Espíritu Santo le dio a Ageo. ¿Para qué? Para llevárselo exclusivamente a Zorobabel. Entonces tenía que quedar plasmado en este libro. ¿Para qué? Para que de todos los siglos esta misma palabra, este mismo mensaje que recibió Zorobabel en el momento de la angustia, lo recibamos tú y yo también. Tú y yo necesitamos abrazar de corazón el mensaje que Dios le envió a Zorobabel en este tiempo de angustia. Ese mensaje está aquí en Ageo 2. Dios bien pudo haberle dado un mensaje en privado y no haberle incluido en su palabra. Pero ¿sabe por qué está aquí? Porque Él sabía que tú y yo necesitamos este mensaje. Era para Zorobabel y también para ti, para todos. Entonces dijo, ese mensaje es Zorobabel. Él quería que en medio de toda la inseguridad, del dolor, de la tristeza, de todo lo que estaba atravesando Zorobabel, Dios quería que él supiera 3 cosas. Y que tú y yo también escuchemos este mensaje. En primer lugar, que sus planes se cumplirían sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, Él posee dominio absoluto sobre todas las cosas. Los planes de Dios se van a cumplir. Veamos en el versículo 20. Vino por segunda vez, dice, el día 24 del mes, o sea, el mismo día del mensaje del 10. Ese mismo día, en el versículo 20, dirigido exclusivamente a él. ¿De qué habla este mensaje? Ahora, preste atención a la gramática, cómo lo desglosa. Ve el versículo 21, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo ¿qué? ¿Quién dice? Yo, dice Dios, yo voy a estremecer el cielo y la tierra. Yo trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré todos los carros y los jinetes de los carros. Yo vendré, dice, yo tomaré a Zorobabel y yo te pondré como un anillo de sello, porque yo te he escogido a ti. Vea, en estos 3 versículos 7 veces dice, yo lo haré, tú eres mi escogido, tú eres mi escogida, tú eres el escogido. Y dice, yo lo haré. Si Él nos escoge, Él va a hacer la obra, no lo vamos a hacer nosotros. Esto es, Dios tiene la esperanza de llevar a cabo siempre que surgen conflictos, desalientos, tristezas. Dios cumple su palabra. Cuando Él la da, la cumple. Porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Así de que el hombre sí puede fallar en sus agendas, pero Dios en su agenda va a cumplir lo que dice en su palabra. Dios ha dicho que hará y Él lo hará con certeza, porque nada ni nadie se va a oponer a los planes de Dios. Nadie va a frustrar las decisiones de Dios. Nadie, ni nada. El futuro será como Él dice que va a ser, porque Él controla todas las cosas, porque por eso es Dios. Él cumple sus decretos. Él no da lugar para un error. Dios es perfecto, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, poderoso, Él es grande, maravilloso. En todo el universo que Él hizo, Él ejerce autoridad sobre todo, sobre todo. Entonces, ¿cómo vemos la bendición? ¿Cómo vemos la promesa que se le dio a este hombre? Es para ti y es para mí también. Es para nosotros. Dios es el mismo Dios. Mire, no hay un Dios como yo, dice. Él es soberano. Vea, Él no tiene con quien se le pueda comparar. Nada. Isaías 46:9. No hay un Dios como Él. Él anuncia lo por venir desde la antigüedad. Él dice que desde un principio todo lo decreto, todo va a permanecer. Él va a hacer todo lo que Él dice que va a hacer. Porque Él va a hacer todos. Isaías 46:9. Léanlo, por favor.
Dice, porque yo soy Dios, no hay otro, no hay otro, no hay semejante a mí nada, no hay un poder semejante al poder de Dios, no hay nadie, a nada. Dice que todos los habitantes de la tierra lo podemos, dice, es como polvo para mí. Vean Nabucodonosor como todo lo que hizo con él, todo, porque para él nada. Toda la humanidad completa, cada ser humano queda reducido a nada, incluyendo los poderosos, los que gobiernan en los reinos grandes, los millonarios, nada. Él hace su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. Dice que no hay nada que detenga la mano de Dios. Ni en el cielo ni en la tierra existe un poder. Los planes de Dios se cumplen porque tú y yo tenemos ese Dios grande. Veas Isaías 40:15. Dice que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Vea usted Isaías 40:15. O sea, ¿a usted le parece muy poderoso la ONU? ¿Le parece muy poderoso los gobernantes de Rusia? El poder militar de Ucrania, el poder militar de Irán, de Irak o de Estados Unidos. ¿Le parece muy poderoso? ¿Sabe? Para Dios, la ONU, la OEA, Estados Unidos, Ucrania, Rusia, Irán, Irak, todos los países juntos, dice, son como esa gota de agua que cae del cubo cuando tú estás limpiando la casa. ¿Te das cuenta? Moviste el cubo, se cae una gota de agua, y esas son todas las naciones juntas para Dios. ¿Te das cuenta? Ese es el poder de Dios. Ahora, imagínate por un momento que tú te vas al mercado, compras mangos. Los mangos no pesan, ¿verdad? Y tú le dices, oh, límpiale el polvo a ese mango porque me va a pesar más y no quiero pagar más. Es ridículo, ¿verdad? Es exactamente lo que dice aquí. Todas las naciones son como menudo polvo en la balanza. Así como el polvo pegado del producto no puede mover la balanza, las naciones tampoco. ¿Se da cuenta? Y sigue diciendo Isaías, como nada son todas las naciones delante de Dios, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es como que no existieran. ¿Se da cuenta? Mira, hermano, hermana, no cometas el error de comparar el poder de las naciones y de todos los organismos internacionales con nuestra capacidad de creer en un Dios todopoderoso, porque te vas a llenar de temor. No compares el poder de las naciones, no compares el poder de todos los organismos contigo, no lo compares. Ve a Moisés en Hebreos 11, que por la fe dejó Egipto, no tuvo temor de la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No temiendo la ira de Faraón, se sostuvo como viendo al invisible. Mi hermano, espera en ese Dios que puede decir con toda certeza, yo lo haré. Dice, espera en mí, yo lo haré. Él sigue sentado en su trono, gobernando todas las cosas para su gloria, para el bien de su pueblo. Aunque en este momento no tenemos ni idea de lo que Él está haciendo con todo lo que está pasando, ¿verdad? Lo segundo que le dice a Zorobabel y a nosotros también en el día de hoy, vean, es que todos los reinos rivales de Dios serán destruidos. Todos, ¿se da cuenta? Ninguna oposición contra Dios va a prevalecer. Ve el versículo 21, Ageo 2:21. Dice que Él va a estremecer los cielos y la tierra. Va a destruir el poder de las naciones. Va a destruir, a tirar los carros, van a caer los jinetes, todos los que montan, cada uno por el espada de su hermano. Esa figura del versículo 21 dice, yo voy a estremecer los cielos y la tierra. Es similar lo que dice en el versículo 6 de capítulo 2 de Ageo, que va a temblar, hacer temblar el reino, las naciones. No más que en ese entonces era diferente el significado. Ageo 2:6. Dentro de poco haré temblar los cielos, la tierra, el mar, haré temblar a todas las naciones. Vendrán todos los tesoros de las naciones. Yo llenaré de gloria esta casa, dice Dios. Esta profecía se repite una y otra vez en los profetas. Ellos visualizaban el día en que se iba a cumplir esa promesa que le hizo a Abraham, que a través de uno de sus descendientes, Dios dijo, serán benditas todas las familias de la tierra.
Sofonías 3:9. Escuche lo que dice. Mire, bien lo que dice. Dios daría a los pueblos labios puros para que invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan a Él desde lo más allá de los ríos, y todos los adoradores, todos los que han sido dispersos, llevarán la ofrenda al Señor, y todas las naciones se van a reunir delante de Él. Mire, esta profecía se cumplió cuando Dios se hizo hombre en la primera venida. Desde entonces nuestro Dios ha estado construyendo un enorme templo espiritual de piedras vivas, de gente de toda tribu, lengua, nación, y se postra ante el Dios de Israel y le adoramos en espíritu y en verdad, tú y yo. Nuevamente, viendo el versículo 21 y 22, el panorama es diferente. Aquí no se habla de salvación, aquí se habla de destrucción. Ageo 2:21. Se usa el mismo lenguaje que Dios usó en Génesis cuando habló de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Lo que Ageo está describiendo en el versículo 21 y 22 es similar a lo que se describe en el Salmo 2. Veamos Salmo 2. Es una conspiración contra el Señor que está condenado al fracaso desde el principio. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y las gentes piensan cosas vanas. Se levantarán, dice, los reyes de la tierra, los reyes y príncipes se van a ir en contra de su ungido, contra Jehová, contra su ungido. Ve el versículo 4. El que está en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Esta conspiración, Dios se ríe de estas conspiraciones que está pasando. Vea. Pero desafortunadamente hay mucho temor en nosotros. Hay gran diferencia. ¿Cómo Dios reacciona? ¿Cómo Dios es? ¿Quién es el poderoso? Pero honestamente, desde nuestro punto de vista, hermanos, todos los poderes y todos los acontecimientos nos parece a nosotros que son poderosos, y nos olvidamos quién está en control. Sí, es cierto que hay una conspiración contra la moral de Dios, hay una conspiración contra su iglesia, hay una humanidad caída que pretende darle el golpe de estado. La moralidad está por los suelos. Vean la sociedad cómo está. Todos los días lo vemos en los medios de comunicación, todos los gobiernos nacionales, en todos los organismos internacionales. Es real. No podemos negar lo que está a la vista. Hay una decadencia moral. La agenda global es real. El movimiento LGBTQ es real. La ideología de género es real. ¿Ve usted? Mis hermanos, todos esos organismos internacionales están tratando de implantar una dictadura ideológica en países como todos nosotros, en todo el mundo. Pero eso es real, está aconteciendo. Pero ¿cuál es el resultado final de esta guerra? Ya está decidido el final de esta guerra. Ese es el punto. Ya está decidido. Sí, ya está decidido. Algunos de estos grupos, pues por los momentos están ganando. Porque el Dios soberano, nosotros no entendemos la soberanía de Dios, no entendemos por qué Dios le permite, porque la profecía se va a cumplir. Se va a cumplir la guerra. Dios determinó, Dios decretó la destrucción final de todos esos reinos que se oponen al de Él. Por eso Dios te ha escogido a ti, para que confíes en Él. No tengas temor de visualizar esas cosas que están aconteciendo y vayan a entronarse el temor, el miedo por lo que está aconteciendo. No, es diferente. La vida la tenemos que ver porque Dios está en control. Todos los poderes que se le oponen a Dios serán suprimidos, serán destruidos totalmente, porque Él es poderoso. Él te escogió a ti. Esto va a tener su cumplimiento final cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Apocalipsis 19, vea por favor. Hay una batalla donde Jesucristo vence. Pero una y otra vez nosotros vemos a Dios, el soberano, le pone límites al mal. Tenemos un Dios todopoderoso. Cuando Hitler inauguró el Tercer Reich, el Tercer Imperio, en enero de 1933, este hombre con bombos y platillos anunció que estaba inaugurando un reino que iba a durar 1000 años, así decía él. Oh, imagínense. Así decía. ¿Y cuánto duró? 12 años, 3 meses y 8 días. Eso duró nada más. ¿Ve usted? ¿Por qué?
porque es Dios y no el hombre el que determina todos los movimientos de la historia. Solo Dios tiene el poder para decidir con poder y autoridad: yo lo haré. Este sistema que hoy opera contra el Dios del cielo y toda la inmoralidad será destruido, según Pedro dice, según su promesa. Nosotros esperamos nuevos cielos, nuevas tierras, en lo cual mora la justicia. ¿Qué dice? Dice Pedro, Dios lo prometió, lo va a cumplir. Ay, hay personas que dicen: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Oh, porque ya tiempo estoy escuchando que Cristo viene. Cristo viene. No te desanimes. No te desanimes. Cuando Cristo promete algo, lo cumple. Lo cumple. Él prometió cielo nuevo, tierra nueva. Dice Pedro, tenemos que esperar en esta promesa. Es más, Pedro dice, tenemos que vivir a la luz de esta promesa. ¿Cómo nos vamos a vivir? En santa y manera piadosamente delante de Dios, porque lo que Dios cumple, lo cumple, ¿verdad? Esto nos lleva a la tercera parte del mensaje a Zorobabel. Y es que Dios le dice a este hombre, vea usted, a su escogido: tú eres escogido, tú eres escogida, somos escogidos. Le dice que la línea davídica, o sea, la línea del rey David, de donde vendría el rey Mesías, esa línea sería preservada, le dijo, hasta el establecimiento del reino del Mesías. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel para nuestras promesas, porque lo declara Dios. Vea el versículo 23, 2 de Ageo. Vea nuevamente este versículo. En aquel día declara el Señor de los ejércitos: te tomaré a ti, hijo de Salatiel, dice, siervo mío, declara, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido. Declaró el Señor, Dios de los ejércitos. Para poder entender esta parte del mensaje, es necesario que sepamos quién era Zorobabel. Vemos nosotros, era el gobernador de Judá. ¿Quién era Zorobabel? Bien, él era nieto de Joacim. Bueno, vamos a ver esos nombres que no entiendo, dice, ¿verdad? Pero necesitamos saber que Joacim fue el último rey de la línea davídica que reinó legítimamente en Israel antes del cautiverio babilónico. Después de Joacim, que fue llevado cautivo a Babilonia, Nabucodonosor puso como título a Sedequías. Ese fue un rey títere, no más. Fue de la línea de David, fue el último que reinó en Israel, en Jerusalén. Antes de el cautiverio babilónico fue Joacim, el abuelo de Zorobabel. ¿Ves? De manera que Zorobabel era un descendiente legítimo del rey David. ¿Ves? Aunque en ese momento de la historia no tenía posibilidad alguna de volver a ocupar el trono. ¿Por qué? Porque Israel había perdido ya su autonomía política. Israel estaba bajo los persas. Ellos reconocieron, los persas reconocieron como el gobernador de Judá. Bien, ahora vemos el versículo 23. En aquel día declaró el Señor: te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Es la primera vez en el libro de Ageo que en vez de llamarle a Zorobabel gobernador de Judá, Dios le dice siervo mío. Esa es la primera y única vez. Tú eres mi siervo. Es un título que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a David y para el Mesías. En los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías, vemos como una y otra vez se refiere al Mesías como su siervo. Y ahora le dice a él: yo te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido. ¿Qué significa eso? Bien, este sello era un símbolo de autoridad. Era usado para endosar todos los documentos oficiales. Se ponían arcilla, luego era como la firma del rey sobre un documento. Este anillo era tan importante que todos los reyes siempre lo llevaban como una medida de protección, ya sea en la mano o en un collar o en el cuello, pero eso era sumamente importante. Y ahora Dios le dice a Zorobabel: yo
te tomaré, te pondré como anillo de sello. O sea, le dice, yo te protegeré, como que si tú estarías en la palma de mi mano, y te voy a investir de mi autoridad real, porque yo te he escogido. El trasfondo de esta promesa la encontramos en el capítulo 22 del capítulo de Jeremías. Dios le anuncia a Joacim, el abuelo de Zorobabel, que él sería llevado en cautiverio a Babilonia. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Y que ninguno de sus descendientes inmediatos volverían a sentarse en el trono de Israel. Y el lenguaje que Dios usa en Jeremías 22, 24 es similar al que está usando Ageo en el versículo 23. Dios le dice, Jeremías 22, vivo yo, declara el Señor, aunque Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuere un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaría. ¿Se da cuenta? Ve la advertencia de juicio aquí. Te voy a arrancar el anillo. Ha sido un anillo de sello en mi mano, pero hoy quiero que sepas que ya no hay esperanza para ti. Ahí de allí te arrancaría y te enviaría cautivo a Babilonia. Para Joacim no había remedio, ni para ninguno de sus descendientes. Ve. Pero ahora Dios le está prometiendo a Zorobabel revertir esa palabra de juicio. Ok, la promesa mesiánica que le hizo a David había de cumplirse con un descendiente de Zorobabel. Yo te he escogido como mi siervo, yo te protegeré como un anillo de sellar, como en mi propia mano te voy a investir de autoridad. Zorobabel políticamente no tiene ninguna importancia. Para todas las naciones, Zorobabel era un don nadie. Era el gobernador de una pequeñita nación del Medio Oriente. No tenía importancia, no valía nada, no era nadie. Vea, a los ojos del mundo no era nadie. Era solamente el gobernador de una pequeña nación bajo el dominio de los persas. Y más adelante iban a estar bajo el dominio de los griegos. Y más adelante bajo el dominio de los romanos. O sea, hablando humanamente, Dios le dijo que iba a cumplir su promesa. Dios es fiel. Él preservó a los descendientes de Zorobabel por más de 500 años. Hasta que llegamos al capítulo 1 de Mateo. Veamos Mateo 1. Después de la deportación a Babilonia, engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiú, y así sigue descendiente tras descendiente hasta llegar a Job, que engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bien, ahora va a decir, ay, qué aburrido que está leyendo eso, ¿verdad? Parece aburrido, pero ¿sabe qué? ¿Usted cree que la Biblia no fuera las genealogías descritas que a muchas personas les parecen aburridas? Están aquí para probar que Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. Por eso están aquí. Él cumplió en Cristo lo que le prometió a David, un rey eterno. Comienza Mateo, ese es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si nosotros tuviéramos toda esa genealogía, no podríamos trazar la fidelidad de Dios, preservando a toda una nación, generación tras generación, hasta que Él cumpliera su promesa. Desde que David se levantaría un rey que se sentaría en su trono para siempre, y que de un descendiente de Abraham se levantaría uno en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Y Zorobabel está ahí. Lucas 3, vean. Lucas 3, 27. En la genealogía de la versión de Lucas, usted ve, vemos que Zorobabel también está en la genealogía de María. Se mencionan en los dos pasajes. Es importante que sepamos esto. Nuestro Dios es fiel, hermanos. Nos comprueba que Él cumple los que nos promete. Israel esperó 500 años para ver el cumplimiento de esta promesa. Pero nuestro Dios es fiel. Te ha escogido a ti y a mí. Aunque
el Mesías en una cruz romana, Él entregó su cuerpo, al tercer día resucitó, está sentado como rey a la diestra del Padre, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vea, Dios es fiel, nos ha escogido a nosotros, te ha escogido a ti, nos ha escogido a nosotros. El día llegará cuando en el nombre de Jesús toda lengua confesará, lo que están arriba en los cielos, abajo en la tierra, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ve, no hay posibilidad que la humanidad termine de otro modo. Mire, el soberano dice que lo va a hacer. No importa lo que tú veas. No importa las situaciones tan adversas que estés atravesando en tu casa, en nuestros hijos, las familias. Dios es poderoso, no hay nada imposible para Él. ¿Qué hay de imposible? Dios lo que cumple, dice que lo hace. No hay poder humano. Ahora mire, todos los poderíos se acabaron. El poderío de los persas, el poderío de Alejandro el Grande, el poderío del Imperio Romano. ¿Dónde están todos esos poderes? El poder de Dios, de nuestro Dios, es grande. Nuestro Jesús, nuestro Dios, está sentado en su trono. Vendrá por segunda vez. Segunda Tesalonicenses le va a dar retribución a los que están obedeciendo o desobedeciendo. Porque Pedro dice que hay muchos que preguntan: ¿y dónde está la promesa? ¿Y dónde está la respuesta? Confiar en Él y creer. Él nos ha escogido, dice, y yo lo haré. En medio de la lucha, en medio de las situaciones, en medio de todas las circunstancias, no importa lo que estemos atravesando, no hay en problemas familiares, las situaciones en las familias, de enfermedades, tristezas, muertes, lo que sea, la gloria de su poder, el poder de Dios que nos ha escogido. Él sabe por qué permite todas las cosas. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Admirar el poder grande y misericordioso en nuestras vidas, porque su poder nos levanta del hoyo cenagoso. Esperemos en Él. Él nos saca de toda situación difícil. No tengas la menor idea. El poder de Dios es cuando es establecido en mi corazón. Él nos levanta, porque tú y yo somos esa iglesia que ha sido lleno del conocimiento de la presencia de Dios en nuestras vidas. No hay nada. Yo te escogí. Dice, yo te escogí. Lo mismo que hizo con Zorobabel va a ser con nosotros también. No podemos nosotros bajar nuestros brazos, bajar nuestras guardias, porque por fe seguir presentes y pendientes, entregados. Ahora, ¿por qué le dijo, para qué Dios le dijo todo esto a Zorobabel? Espérate, yo lo voy a hacer. ¿Por qué se lo dijo? Porque el reino del Mesías va a prevalecer. ¿Era para que Zorobabel se siente tranquilo? ¿Usted cree que para eso fue? Yo me voy a esperar porque Dios dijo que va a destruir todo lo malo, Él va a establecer su reino, y yo me voy a sentar a esperar. Zorobabel, ¿usted cree que fue para eso? ¿O fue para animarlo a continuar con la reconstrucción del templo, poniendo piedra sobre piedra, poniendo la vista en el futuro que nos espera? El templo, 5 años más tarde, se terminó de construir en el 515 después de Cristo. Era un templo como de Salomón, era un templo espectacular. Pero ellos terminaron la obra que él les dijo, pero le dijo: yo no te pido que tú hagas un edificio espectacular, yo te digo, termina el templo, piedra sobre piedra, piedra sobre piedra. Ve ahora, vemos que desaparece del panorama Zorobabel hasta Mateo 1, ¿verdad? El que acabamos de leer. Bien, Daniel 11:34 dice que quien conoce a su Dios se va a esforzar y va a actuar. No es un pueblo pasivo, no es un pueblo perezoso, no es un pueblo místico que solamente está contemplando el poder y la presencia de Dios. Es un pueblo esforzados. Mis hermanos, estas promesas no nos debe de llevar solo a contemplar lo que está pasando a nuestro alrededor. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo somos nosotros. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer en medio de este caos que nos rodea. ¿Qué tenemos que hacer? Pero con la vista puesta en el futuro
glorioso que nos espera. El futuro glorioso es la sanidad y salvación de mi familia, mis hijos, mis nietos. Lo que Dios nos dice, de acuerdo en el versículo 2, versículo 4, le dice: esfuérzate, Zorobabel. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. No temas, esfuérzate, esfuérzate tú. Le dice, poniendo piedra sobre piedra. En ese entonces fue en un edificio impresionante. Era un eslabón. Pero ahora es algo mucho más grande, mucho más. Dios está haciendo algo maravilloso con nosotros. Esfuérzate. ¿A ti te parece poco? Lo que tú puedes hacer, hay que poner de nuestra parte. Porque tú pones una piedra aquí, una piedra por allá, como los israelitas en el día de que estaban construyendo el templo. Por ejemplo, mira, los padres cuando trabajan con sus hijos, a veces les parece que como que el trabajo no avanza. Parece que como que el trabajo es en vano. Parece que las piedras que ha puesto en los hijos se caen todos los días. ¿Sabe? Es importante lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, con nuestros nietos. Es importante lo que los jóvenes hacen, esforzarse y apartarse de las cosas que nos pueden llevar a la perdición. Es importante que se esfuercen, y el esforzarse es poner uno de su parte, como poner piedra sobre piedra sobre piedra, porque Zorobabel no se quedó de brazos cruzados. ¿Ve? Entonces cada situación, adversidades, situaciones que hay, tú y yo tenemos que tomar una decisión. La decisión de las cosas que tenemos que hacer, cosas que tenemos que dejar, de las cosas que no tenemos que apartar, cosas de las que tenemos que renunciar. Entonces ve, es el tiempo, ya es el tiempo. Entonces sacúdete de esa negatividad. Porque personas dicen: yo no puedo dejar esto. Es que yo no puedo dejar porque me gusta como él, me gusta como sabe, porque me gustan mis amistades, me gusta. No, el Señor dice: con lo poco que tú puedes hacer, yo voy a hacer grandes cosas contigo, porque tú eres mi escogido. Esfuérzate, trabaja, no temas. Dice, no que vas a ir a construir un edificio, no. Dios quiere que tú pongas piedra en tu vida. La construcción que está construyendo en ti está construyendo piedras espirituales de toda tribu, lengua, nación. Es una iglesia que somos tú y yo, con mis esfuerzos. Dice, somos tesoros en vasos de barro para que la excelencia de Dios sea del Señor y no nuestra. Entonces dice, esfuérzate. Somos como Zorobabel. Pongamos una piedra, otra piedra, otra piedra. Pero no está hablando de piedra física, está hablando de mis esfuerzos, de mis determinaciones, de mis decisiones, de las cosas que yo tengo que renunciar, que tengo que dejar atrás, porque no me conviene, porque no puedo, porque me corrompen mis principios, corrompen mi mente, corrompen mi corazón. Entonces tenemos que saber que lo que Dios hace, lo va a hacer conmigo, porque dice, tú eres mi escogido, yo lo haré. Dice, yo lo haré, no lo harás tú solo. No lo harás tú solo. Vea qué hermosa la historia de Zorobabel. Zorobabel no se quedó de brazos cruzados. Ellos trabajaron, empezaron a trabajar, a poner piedra sobre piedra sobre piedra. Pero, ¿sabe? No vamos a poder mantener fuera de las cosas que dañan mi vida, mi corazón, mi caminar, mi mente, mi corazón. Vea, Apocalipsis 5:8, vea. Cuando él tomó el libro que contenía los decretos de Dios para la historia humana, los 4 seres vivientes, escucha bien este pasaje. Es un pasaje conocido, es como que si tú lo estuvieras escuchando por primera vez. Discierne lo que tú vas a ver en el futuro. Dice que los 24 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante de Dios con copas llenas de oro, que son las oraciones de los santos, y diciendo, digno eres de agarrarte, porque tú fuiste inmolado, porque con tu sangre nos has inmolado de todo linaje. Él dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, y dice que reinaremos sobre la tierra. Mire qué hermoso. Tú y yo reinaremos sobre la tierra. Esta promesa no es para George Soros, no es para Bill Gates, no es para los miembros de la ONU. No, esa promesa es para ti.
Es para nosotros los débiles creyentes que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Los mansos reinarán sobre la tierra. Dios lo prometió y Él lo va a hacer. Y dice, escuché muchos ángeles alrededor del trono y muchos seres vivientes, muchos ángeles. Eran millones de millones de millones y que decían al Cordero que fue inmolado, digno de tomar el poder, la gloria, la alabanza de todo lo creado que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y en todo lo que hay. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y que adoraban por los siglos de los siglos. Vea usted. Imagínese, solo imagínese este cuadro tan espectacular. Tú y yo somos escogidos. Tú y yo somos escogidos. Y dice, yo lo haré. No es que me escoge y vea cómo tú te las arreglas. No, dice, yo te he escogido. Yo lo haré. No temas ni desmayes. Yo estoy contigo. Solo esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Toma la decisión, toma la decisión. Levántate, camina, hazlo. Aunque creas que esa decisión va contraria a lo que tú quieres, toma la decisión correcta, porque el Espíritu de Dios te está guiando y dice, yo lo haré. Tú no lo vas a hacer solo. Tú no vas a poder salir de las cosas que afectan tu vida, como las drogas, las malas compañías, las cosas que inapropiadas, la inmoralidad y cosas malas que corrompen tu corazón. No puedes solo, pero recuerda, tú eres escogido, dice el Señor, yo lo haré, yo lo haré. No nos cansemos de poner piedras y piedras y piedras para edificar, porque somos la iglesia de Cristo, somos esa iglesia espiritual, somos el templo espiritual. A Zorobabel le dijo, oh Zorobabel, yo estoy contigo, te he escogido a ti, yo estoy contigo, yo lo haré para que edificara un templo de piedra, un templo material, pero ahora a ti y a mí es mi vida. Es mi vida. Tú eres escogido de Dios. Tú eres importante en las manos de Dios. Solo toma la decisión de tomar la posición que Dios te ha dado, que te ha elegido, te ha escogido. Y dice, mío eres tú, mío eres tú. Y nada ni nadie podrá hacerte daño, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. No hay ningún poder humano, ningún poder de los infiernos que te pueda atrapar y que pueda corromper tu corazón, porque dice, yo lo haré, yo lo haré. Aleluya. Podemos decirle amén, amén, Señor, porque Él lo hará. Decisiones importantes en mi vida que marcarán toda una vida o tres o 4 generaciones por delante. Ve lo importante que es tomar la determinación y creer que somos importantes, porque Zorobabel no era nadie, no era importante para nadie, pero tú y yo hoy estamos viendo ese Zorobabel. Hoy somos tú y yo, ese pueblo escogido que no éramos nada, pero somos, dice, como la niña de los ojos de Jehová. ¿Te das cuenta? Eres importante. Solo despierta y abre tu corazón. Después de haber escuchado este mensaje, esta promesa que Dios ha traído a tu corazón, tú no serás el mismo, porque el Espíritu de Dios no te va a dejar en paz. Aunque fuera lo más alto, dice, ahí estás tú. A lo más profundo, ahí estás tú. Donde quiera que tú vayas, el Espíritu de Dios está ahí, viéndote. Ahí está. Oh, por ahí no es por acá. No hagas eso. No, apártate. Él está ahí porque tú eres un escogido. Yo lo haré. Vamos a decirle gracias a Dios. Oh, gracias, Padre. Maravilloso, Señor, gracias por esta promesa grande y poderosa, que tú eres el Todopoderoso, el grande.